por causa grave no procede la ratificación. Ujú, ok, muy interesante ese punto. Entonces, a ver, pasemos ya a las sanciones. Y hay varias preguntas y la audiencia, las personas que nos están viendo, no olviden de mandar todas las preguntas que tengan, ¿eh? Aprovechen ahorita, ya saben que tomamos todas las que nos dé chance. Sí. Ya resolvimos sobre... Hay una pregunta muy interesante que nos dicen. A ver, el Congreso local no es una persona, ¿no? Creo que el Congreso local Nuevo León son 30 diputados, 40 diputados. ¿Cuántos son en el Congreso? 48. 48, que es un Congreso grande. Entonces, el Congreso ahí no es una persona. ¿La sanción va a caer a todo el Congreso o va a caer, por ejemplo, en esta votación a los que votaron a no ratificarlo? Mira, esa es una muy buena pregunta. Y la realidad es que ahorita nadie tiene la respuesta porque, como te comenté, apenas la sentencia o el proyecto que propone la destitución está en engrose. O sea, Ujú, se está redactando, se está terminando de armar. Entonces, pues apenas viendo eso te puedo decir cómo viene la propuesta. Eh, pero, ¿qué establece? ¿Cuáles son los principios jurídicos con los que se va a interpretar? Pues uno, que no existen penas trascendentales, está en el 22 de la Constitución, si mal no recuerdo, y también que la responsabilidad debe ser personalísima. Entonces, contestando ya a tu pregunta, habiendo contextualizado, la destitución va a proceder respecto de todo el Congreso. La verdad, yo creo que no respecto de todo el Congreso. Porque si bien hubo en su momento desacato por parte de todo el Congreso, conforme ha ido avanzando, el grado de desacato ha disminuido por parte de unos y hay otros que insisten en no ratificar. Y algo bien interesante, que vale la pena comentar, igual y si quieres ahondamos más al rato en detalle, pero en esta última votación se propuso por parte de la Comisión de Justicia sí ratificar al magistrado, y hubo diputados que votaron a favor de sí ratificar y hubo otros que votaron a favor bueno, en contra de la ratificación. Entonces, pues aquí lo que están argumentando unos diputados es, oye, realmente yo sí estoy haciendo todo lo posible para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. ujú. Entonces, pues la destitución es una pena muy grave que yo creo, ahora sí es interpretación, que no va a corresponderle a todos, porque no todos tienen el mismo grado de desacato, por decirlo de alguna forma. Ujú. ¿Verdad? Ese creo que fue un punto que nos saltamos. Digo, lo hemos mencionado y lo hemos dado por sentado, pero ¿cuál es lo que qué es lo que se está sancionando? El desacato. O Sí. también podría ser un incumplimiento de una sentencia judicial, ¿no? Que es, es, Es lo es lo mismo. mismo. Ok, Es lo mismo. desacato, O sea, incumplimiento. el desacato es no hacer caso a la sentencia judicial. Exacto. Entonces, eso es lo que se le está sancionando al Congreso, ¿no? Sí. Eh, Y bueno, a ver, tomemos otra pregunta. Esta creo Me, también se me- me hace muy me- interesante. A me ver, hacías sabemos que... preguntas de las sanciones. No sé si ¿Mande? me hacías preguntas de las sanciones también. Sobre las sanciones, sí, pero las comentabas que, bueno, hay tres opciones, ¿no? De sanción, en este caso por parte de la Suprema Corte, que es una Así sanción es. penal, una inhabilitación y una destitución, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y en ese mismo sentido, sobre las sanciones, a ver, sabemos que eh, los procesos en México a veces pueden tomar meses, años, etcétera. No sé cuánto tiempo vaya a tomar esto, como dices, ahorita está armándose el proyecto, pero pues habría una posibilidad de que se resuelva una vez que estos diputados ya no estén en el Congreso, ¿no? ¿O no? No, yo ya, como yo siento la resolución que está a punto de publicarse, esta resolución ya no está requiriendo el cumplimiento, o sea, nada más, sino ya está proponiendo una sanción y la sentencia debe estar saliendo en los próximos 6 días. Ok. Inmediatamente en cuanto sale, se pasa a la Suprema Corte y también la Suprema Corte inmediatamente debe de resolver.
Entonces ya no estamos en una etapa en la que puede seguir pateándose Ok. el balón. Yo lo veo de esa forma. ¿Por qué? Porque ya están proponiendo sanciones. Y de hecho algo que deben de tomar los asesores jurídicos de los diputados, por si es que también nos están viendo, eh, acuérdense que la sanción penal es con base al grado de desacato, ¿verdad? O sea, entonces, pues, entre antes den cumplimiento a esta sentencia, menor va a ser la sanción para el diputado. Esa es una realidad. O sea, Ujú. la sanción ya la van a tener, nada más que la gravedad de la sanción, pues es con base a la renuencia a dar cumplimiento. Ok. Em, a ver, ¿qué otra pregunta? Aquí nos pregunta Hugo Figueroa, de en caso de ser sustituidos, que esto se lleve a cabo, ¿quién entraría en lugar de estos diputados? ¿Sus suplentes o qué supuesto se Sí, aplica en ese? es una pregunta interesante. De hecho, sí me la planteé. Y la conclusión a la que yo llegué es pues, que sí, que los que entran son los suplentes. Digo, a final de cuentas, para eso están, ¿verdad? Y ¿por qué llegué a esa respuesta? Pues simplemente porque no se le va a sancionar a alguien que no tuvo no estuvo involucrado en el desacato. Entonces Ujú. lo natural es que tome posesión el suplente. Ok. A Este, ver, analizando todo este contexto y con la plática que hemos tenido, me queda claro que esto no es solamente un procedimiento legislativo, ni tampoco es un procedimiento judicial únicamente. Aquí hay un tinte y hay un factor político que está afectando mucho cómo se está desarrollando toda esta situación. Pero desde un punto legal, ¿tú cuál crees que haya sido o qué supuesto puede haber para que los diputados puedan, digamos, salirse con la suya y no ratificar a, a este magistrado? eh, pues mira, el- lo que ya argumentaron fue en un principio que tenían la facultad discrecional de votar, ya les dijeron que no. Después dijeron que no era la sentencia lo suficientemente clara, ya lo aclararon. Después dijeron que no decía que se tenía que ratificar, ya les aclararon que sí decía. Entonces, eh, pues definitivamente pueden seguir sacando excusas. Yo tienen que ser muy creativos para seguir sacando, porque yo la verdad, para la instancia en la que están ahorita, yo creo que ya se les acabaron las excusas aquí entre nosotros, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues, ¿qué excusas pueden sacar? Pues solamente ellos sabrán, pero yo la verdad ya no se me ocurre qué pueden hacer, o sea, porque digo, leyendo las sentencias, desde mi punto de vista, ya son bastante claras, ¿verdad? Claro. Y entonces, a ver, este asunto sobre la ratificación del magistrado es algo que sea este Congreso, sé que este Congreso o llegue un Congreso nuevo o entren los suplentes, esto se va a tener que retomar y se va a tener que ratificar al magistrado tarde o temprano. Así es. Sí, de hecho así lo indica la ley. O sea, en caso de destitución, tiene que dar cumplimiento quien tome el nuevo cargo, o sea, los nuevos diputados, y eso no exime de responsabilidad a los diputados salientes o a los destituidos. O sea, la sanción penal, la sanción administrativa sigue, es vigente. Ah, claro, esa era justo la pregunta que te hacía hace un ratito. Si los diputados llegasen a salir, esta sanción los puede alcanzar aún ya no estén en el cargo, claro, Así es. Tanto claro. la administrativa como la penal. Es muy grave lo que está pasando. No sé si no lo están midiendo o si de plano están viendo algo que yo no estoy viendo, ¿verdad? Pero no creo. Ya, ya, pues sí, definitivamente es un asunto complejo que ya tiene un buen rato que ha estado rondando los tribunales y el poder legislativo. Es un asunto al que pues ya el desenlace lo conoceremos muy pronto, Sí. pero es un desenlace que no es tan extremo como lo pintan la mayoría de los medios, ¿no? Nuevo León no se va a quedar sin Congreso, no va a desaparecer, bueno, el Congreso no va a desaparecer, pero no van a sacar a todos los diputados que hay actualmente y, y- y se Sí, quedarán sin diputados. No yo es eso lo que va a pasar. no creo, es muy poco probable, Ujú. pero hay que también recordar que quien tiene la última palabra es la Suprema Corte, ¿verdad? Claro. Si ellos a final de cuentas consideran que en su momento
el Congreso sí tuvo capacidad de dar cumplimiento, y no juzgar a los diputados con base a los hechos recientes, sino con todo lo que ha pasado, porque la realidad es que varios diputados apenas ahorita que ya están viendo la gravedad del asunto se están poniendo las pilas. Ujú. Y entonces, pues sí, no, o sea, no es así de institución inmediata, no, pero podría llegar, sí, aunque es poco probable por lo que platicamos hace rato, ¿no? Claro, Debe de analizarse la sanción caso por caso. claro. Muy, muy bien, muy interesante. Pues, a ver, tenemos unos minutitos más. No se queden sin la oportunidad de mandar las preguntas que tengan aquí a Javier, al abogado Javier González Alcántara, que nos está apoyando y que tiene toda la experiencia y está muy metido en todos estos temas allá en Nuevo León. No sé, Javier, algo que quieras agregar que creas que no hemos platicado, que no hemos platicado a fondo. Respecto de este tema, eh, pues creo que hemos sido bastante, mira, de hecho aquí me mandan un comentario. Eh, que hace rato dije que eran 48 diputados en el Congreso de Nuevo León, son 42, una disculpa. 42. Sí, y también otra cosa que es interesante es que, como te mencioné, los mismos diputados ya están divididos, incluso la última votación que se hizo del magistrado se hizo mediante voto secreto, porque pues, así deben de ser los votos respecto a ratificación de magistrados. Y casualmente, los que votaron a favor de la ratificación del magistrado, precisamente para curarse en salud, mostraron la boleta de su voto a favor de la ratificación del magistrado de manera pública para protegerse precisamente de que ellos sí están dando cumplimiento, y también acompañaron algunas bancadas de partidos la copia del voto al mismo tribunal para que precisamente lo tomara en consideración al momento de la sanción. Ya, o Entonces, sea, realmente los diputados están viendo inminente un tipo de sanción. sí, sí, entonces este tema es muy interesante, sobre todo pues porque en México siempre ha existido el paradigma pues la ley dice una cosa, pero la práctica dice otra, ¿verdad? Entonces, Claro. yo creo que vamos a ver, desde mi punto de vista, los integrantes actuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que han mostrado mucha seriedad en los asuntos que han resuelto, han demostrado estar a la altura, han tomado decisiones difíciles, no siempre las populares. Entonces, eh, pues yo creo que va a ser tienen todos los elementos para resolver con todo, ¿verdad? Ujú. Y bueno, digo, también si resuelven que no procede la destitución o alguna sanción, pues hay que esperar y quiero pensar que seguramente va a estar fundada, ¿verdad? Pero Claro, claro, eso es lo más importante, ver cómo se emiten esas sentencias, cuál es la fundamentación y la motivación, y eso, pues quizás lo podamos platicar una vez que ya la tengamos hecha pública. Y justo esa era, yo creo que una de mis últimas preguntas que te haría. Hablamos de estas tres opciones que tiene la Suprema Corte para imponer un tipo de sanción al Congreso del Estado. Pero como tú dices, en la práctica suceden otras cosas. Puede haber un camino en el que pues, no se sancione, ¿no? Y quizás no sé, estaba pues leyendo que había una bancada que estaba proponiendo realizar una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, creo que es el nombre, para poder ratificar lo más pronto posible. Una vez ratificado, pues, ¿qué sucedería si lo ratifican antes de que la Corte resuelva, por ejemplo? sí pueden hacerlo. Y pues las consecuencias de esto es que el ex magistrado vuelva a tomar el cargo, y también la sanción definitivamente sería menor hacia los diputados, ¿verdad? Entonces, uno de los argumentos bajo los cuales aún no se ha ratificado dicen que es que porque no les han notificado esta última resolución. Pues si ya todo el mundo sabe cuál es el sentido, si ya publicaron pues las audiencias son públicas, o sea, si bien no ha salido la sentencia publicada, la audiencia sí fue pública, ¿verdad? Ujú. Entonces, definitivamente el sentido de la resolución es para ratificar al magistrado. Entonces, eh, pues lo único que pasaría es, que si ratifican antes de que se les notifique, se toma en consideración para que la sanción sea menor.
Ok, ok. Pues bueno, como ven, querida audiencia, este es un tema importantísimo y como siempre aquí en Política Básica decimos que vale la pena darle un espacio para que platiquemos sobre estos temas, para que se abra el debate, porque en nuestro país pasan muchísimas cosas todos los días que los medios no hablan de ellas, ¿no? Y que nos impactan a todos nosotros como personas, como ciudadanos. Eh, bueno, pues gracias otra vez, Javi, por haber estado aquí con nosotros. Estaremos muy atentos de ver en qué termina todo este asunto. Y bueno, no sé, algunas últimas palabras de cierre, si quieres dar tus redes sociales o donde te puedan seguir o mandar más preguntas nuestra audiencia. Sí, claro que sí. Por ahí ven los comentarios que pedían otra vez la contradicción de tesis. La contradicción de tesis es 136/2019, resuelta por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues la verdad me va a dar mucho gusto poder seguir en contacto con ustedes en las redes sociales. Eh, trato de, no, la verdad no soy influencer, porque no me gusta, o sea, no va conmigo, ¿verdad? Este, soy relativamente serio, pero sí procuro contar lo que pasa con el municipio de San Pedro Garza García, del que ahorita soy regidor. Y bueno, pues me va a dar mucho gusto seguir en contacto con ustedes. Mis redes sociales son @GZZ Alcántara. O sea, se es González Alcántara, pero el González es abreviado. @GZZ Alcántara. Así me encuentran en Instagram, que es realmente la que más uso, Facebook y Twitter, que Twitter lo debo de empezar a usar más, ¿verdad? Súper. Nosotros también en política básica, casi no lo Gracias. usamos. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias por haberse conectado. Hubo mucha gente, un tema muy interesante que nos habían estado pidiendo. Y bueno, ya saben, audiencia, que estamos nosotros escuchándolos. Entonces, díganos qué otros temas quieren debatir, escuchar y entender un poco mejor para que la próxima semana nos podamos volver a ver. Y Javi, de nuevo, muchas gracias. Hasta la Hombre, próxima. sí, espero les haya gustado. Hasta luego.